Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co, comillas. El real valor está en la esencia, las virtudes intrínsecas de cada ser humano. Los necios sacan a relucir las cosas al sentirse menor que otros, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar los datos mayores entre dos vectores A y B respectivamente. Es decir, vamos a comparar posición por posición los vectores A y B. Y el mayor entre esa misma posición del vector A y B se almacenará en un vector C. Por ende, el vector C será el vector de mayores entre A y B respectivamente. Rápidamente esto lo vemos en la función ejecutar, líneas 16 a 30. Entonces, vemos aquí que declaramos dos arrays de tipo entero llamados A y B con 5 datos. Y entre las líneas 21 a 26 recorremos estos vectores en un ciclo de 0 a 5, ya que tienen el mismo tamaño. Y para hallar los mayores es muy sencillo, entonces simplemente se usa la condicional con el operador de comparación mayor. Si el dato del vector A en la posición I es mayor o igual que el dato del vector B en la posición I, entonces en caso de ser cierto, línea 23 al vector C en la posición I le asigna el dato del vector A en la posición I. Y si no, es porque el mayor es B. En ese caso, al vector C en la posición I le asigna el dato del vector B en la posición I. Al salir de este ciclo, ya el vector C tendrá los mayores de A y B respectivamente y se imprime este vector C. Le invitamos a visitar la tutoría mayores entre vectores en Turbo C. Allí explicamos línea por línea más detalladamente esta función. Explicamos el uso de ciclos, condicionales y de arrays. La sintaxis es similar como vemos acá, solo que en Objective-C se usa NSLog para mostrar información por pantalla. Esta función reemplaza fprint o aprintf de Turbo C. Bien, entonces veamos la estructura completa de este programa de 39 líneas. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Los atributos son las características comunes de los objetos y los comportamientos son las funciones. Entonces, cualquier problema de la vida real se puede representar por medio de clases. Para usted, por ejemplo, crear una base de datos de una veterinaria, usted podrá crear una clase animal. Los atributos de esa clase animal pueden ser el nombre del animal, la edad, la raza, etcétera. Y como comportamientos, ya las funciones del programa según lo que se necesite. Y luego crear objetos de esa clase. Entonces, si usted crea 5 objetos de la clase animal, tendrá 5 animales diferentes para almacenar en una base de datos. Son objetos que reutilizan la clase animal y son diferentes entre sí, porque los atributos serán diferentes, pero reutiliza la clase. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz, entonces, lo que se hace es declarar la estructura general del objeto, ¿sí? O sea, aquí es donde se declaran los atributos o variables de instancia y los comportamientos o funciones. Y en la implementación lo que se hace es programar la lógica de las funciones que se declararon en la interfaz. O sea, en la implementación se programan las funciones. Veamos entonces la interfaz entre las líneas 6 a 8. La interfaz va entre las directivas @interface y @end. Nombramos la clase como mayores entre vectores, seguida de 2 puntos, seguida de la clase principal en ese object. Esta clase lo que hace es hacer referencia a la clase principal y aquí será donde se declaran los atributos. Para este programa declaramos como atributos una variable de tipo entero i que se usa en la función ejecutar en el ciclo for y el array o vector c de tamaño 5 que tendrá la respuesta o el vector de mayores. Ya depende de la decisión del programador saber qué variables pueden ser globales
o cuáles implementan variables locales de una función. Recuerde que las globales o atributos pueden ser accedidos desde cualquier método de la implementación, como en este caso vemos que ejecutar hace uso de la variable i y del vector c, que están como atributos. Una vez definidos los atributos, declaramos ahora las funciones o comportamientos. Para este programa solo una función ejecutar, la declaramos en la línea 7 en la misma interfaz. Con el menos se indica que es un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna la función, en este caso void, o sea no retorna datos, un retorno vacío, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último irán los parámetros. Esta función no recibe parámetros, entonces así lo dejamos. Los parámetros irían separados por dos puntos y cada parámetro se compone de tipos de dato y nombres de variable. Ya definida la interfaz, entonces el compilador sabrá la memoria a reservar. Ahora pasemos a la implementación. Entre las líneas 10 a 31 la implementación va entre las directivas @implementation y @end. Internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar una función, esta debió haber sido previamente declarada. Entonces en la implementación vemos una función especial llamada init. Esta función no es necesario declararla. Esta función es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. El init se invoca cuando se instancian objetos de esta clase. Lo vemos en la línea 35 que se invoca al constructor init. Y lo que hace un constructor por lo general es inicializar las variables de instancia o atributos. Para este programa no es necesario inicializar la variable i, ya que se usa en un ciclo, y el vector c, puesto que este vector también se asigna o se inicializa en la misma función ejecutar. Pero es una buena práctica inicializar los arrays, aunque hay programas que lo hacen automáticamente. Y ya vimos en línea 16 a 30 la función ejecutar que resuelve el problema. Con eso queda lista la implementación y la interfaz, es decir, la clase mayores entre vectores. Una vez lista la clase, ya sabe entonces, lo único que queda por hacer será crear objetos que usen esta clase. Entonces es recomendable programar la interfaz en archivos con extensión .h, la implementación en archivos con extensión .m para ser importados desde otro archivo que los use o otra clase. Con esto se evita tener que copiar y pegar toda esa clase en un mismo archivo, como en este caso. Crearemos entonces un objeto de la clase mayores entre vectores. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 33 a 39. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, entonces, línea 35, nombramos la clase de mayores entre vectores seguido de asterisco, seguido del nombre de un puntero, en este caso obj. Necesitamos que este puntero de esa clase apunte a un objeto. Entonces, para eso vamos a invocar a alloc, que reserva memoria dinámica para este objeto, o mejor para esta clase mayores entre vectores, y luego definida o separada el espacio de memoria, lo que hacemos es invocar a init, o sea el constructor. Ya con esto tenemos lista el espacio de memoria de esta clase, es decir, ya podremos usar el puntero obj, puesto que ya apunta a un objeto de la clase mayores entre vectores. Para eso en la línea 36 simplemente invocamos la función ejecutar entre corchetes, se nombra el objeto o el puntero y luego la función a invocar. No se envían parámetros, esta función no recibe, y con esto el compilador salta de la línea 36 a la línea 16 y soluciona el problema. Por último, línea 37, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita hallar los mayores entre dos vectores respectivamente. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos